El día del funeral de Ernesto fue una llovizna interminable. Las gotas golpeaban la carpa blanca como si cada una trajera consigo un reproche. La tierra se abría lentamente frente a nosotros y yo sostenía la mano de mi hijo menor con fuerza, sintiendo que, de soltarla, me desmoronaría por completo. Cuando el abogado Ramiro Torres se acercó después de la ceremonia, con ese rostro pétreo que tanto lo caracterizaba, pensé que solo ofrecería condolencias. Pero en cambio, sus palabras me hundieron más hondo que cualquier tumba. «Lo siento, Clara», dijo sin una pizca de emoción, «pero según el testamento, usted no recibirá nada». No supe si era el frío, el shock o la crueldad del momento, pero sentí cómo la sangre me abandonaba. Alcancé a preguntar con un hilo de voz, ¿nada? Él asintió con la calma de quien ha repetido esa frase 1000 veces. Así está estipulado. Todo fue revisado y firmado conforme a la ley. Si necesita una copia, se la puedo proporcionar. Si esta historia te atrapa desde el inicio, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Apenas 3 horas antes, estaba despidiendo al hombre con quien compartí 27 años de mi vida. Un esposo con quien construí una familia, una casa, una rutina. Y ahora, frente al mismo abogado que durante años organizó nuestras cuentas, me enteraba que legalmente yo no era nada. No una heredera. No una socia. Ni siquiera una nota al pie en su legado. La gente comenzaba a dispersarse, algunos evitaban mi mirada. Otros venían con palmaditas vacías en la espalda. Nadie sabía qué decir. Yo tampoco. Nos fuimos en silencio. Tomás, mi hijo menor, no soltó mi mano. Sebastián, el mayor, caminaba unos pasos atrás, con el rostro duro, los ojos escondidos tras gafas oscuras. Nadie hablaba. Nadie entendía. Ya en casa el silencio se volvió ensordecedor. Las paredes parecían observarme con lástima. Me senté frente a la chimenea apagada, aún con el vestido negro puesto, sin haber comido nada desde la noche anterior. «Mamá», dijo Tomás en voz baja, «¿es cierto lo que dijo el abogado?» Lo miré buscando fuerzas que no tenía. «Eso parece». Él apretó los labios. Tenía esa mirada de mi padre, una mezcla de determinación y dolor contenido. «Pero no puede ser. Papá no te haría eso. ¿O sí?» No supe qué responder. Lo amé, claro que lo amé. Pero Ernesto era un hombre complejo, controlador, reservado, perfeccionista. Nunca me permitió manejar nuestras cuentas. Siempre decía que lo hacía para protegernos. Yo creía que lo hacía por amor, pero ahora ya no estaba tan segura. Subí a nuestro cuarto, nuestro, aunque ya no sé si puedo usar ese pronombre. Me senté en la orilla de la cama, mirando la mesita de noche, donde aún quedaba su reloj, su libro, sus lentes. Todo en su lugar, todo como si fuera a regresar. Recordé una conversación meses atrás, cuando me atreví a preguntarle qué pasaría si él moría. Me había mirado con esa sonrisa cansada suya y dijo, «Todo está arreglado, no te preocupes por nada». Y ahora, lo único arreglado era que yo estaba fuera de todo. Esa noche no dormí. Sebastián entró a mi habitación cerca de las 2 de la mañana. Me vio despierta, me ofreció una taza de té. «Tal vez haya una explicación», dijo sin mucha convicción. «A lo mejor es un error». Asentí sin creerle. Su padre le confiaba más que a mí desde que cumplió 18. Lo llevaba a reuniones, lo hizo firmar papeles, lo instruía como si fuera su sucesor natural. Yo solo era la esposa, nada más. Si papá dejó ese testamento, tuvo sus razones, añadió Sebastián antes de irse. Me quedé mirando la taza en mis manos. ¿Qué razones podía tener un hombre para dejar a su esposa sin nada? ¿A qué le temía? ¿A quién protegía? A la mañana siguiente llamé al despacho de Ramiro Torres. Pedí una cita. Me dijeron que estaba ocupado toda la semana, que me devolverían la llamada. Colgué sin esperar nada, pero mientras desayunábamos en silencio, Tomás me miró fijamente y dijo, «Mamá, yo vi algo, el día antes de que papá muriera». «¿Qué viste?». Se encogió de hombros.
No sé cómo explicarlo. Pero no creo que ese testamento sea el verdadero. Lo miré con el corazón latiendo en la garganta. ¿Qué estás diciendo, Tomás? Él me sostuvo la mirada. Estoy diciendo que papá firmó algo y no estaba solo. Cuando Tomás dijo que había visto algo el día antes de que Ernesto muriera, supe que no podía quedarme sentada esperando respuestas. A lo largo de mi vida me acostumbré a pensar que algunas cosas simplemente no me correspondían saber, como decía Ernesto. Pero ahora todo había cambiado. Ahora necesitaba saberlo todo, aunque doliera. Esa misma mañana me encerré en mi cuarto con la agenda vieja, donde solía anotar mis recuerdos. Comencé a hojear las páginas con rabia, buscando respuestas donde solo había anotaciones de cenas, reuniones, cumpleaños, la historia de una vida doméstica que creía estable, pero que ahora se desmoronaba como polvo entre los dedos. Recordé la primera vez que vi a Ernesto. Fue en una conferencia de empresarios en Guadalajara. Yo trabajaba como asistente administrativa y él era el invitado principal. Era más grande que yo por casi 10 años, seguro, carismático, elegante. Me deslumbró. A las pocas semanas empezamos a salir. A los 6 meses me propuso matrimonio. Nunca supe bien por qué se enamoró de mí. Él decía que le daba paz. Yo me sentía afortunada de haber llamado su atención. Me convencí de que debía estar agradecida. Al principio todo fue perfecto. Me trataba como una reina. Pero pronto comenzó a marcar límites. Nada agresivo, solo pequeñas cosas. Que él se haría cargo del dinero, que no necesitaba preocuparme por eso, que no debía trabajar más, que la casa y los niños eran suficientes, que sus decisiones eran por nuestro bien. Yo acepté. Me convencí de que era amor. Y tal vez lo fue al inicio. Pero con los años esa seguridad suya se volvió autoritaria. No me dejaba ver los estados de cuenta, ni asistir a reuniones familiares donde él sentía que se hablaba demasiado. Me decía que el mundo era sucio y que quería protegerme. Una vez encontré un mensaje sospechoso en su celular. Una mujer joven, palabras ambiguas, un tono íntimo. Cuando lo confronté, se rió. ¿De verdad vas a hacer una escena por eso?, me dijo. Clara, no seas ridícula. Y así fue siempre. Cuando cuestionaba, era porque yo malinterpretaba. Si me enojaba, era porque no sabía manejar la presión. Si me entristecía, era que necesitaba terapia. Y yo me callaba. Pero mis hijos veían. Sebastián, el mayor, siempre estuvo más cerca de él. Lo admiraba. Ernesto le decía que algún día llevaría su nombre en alto. Desde los 18, comenzó a involucrarlo en sus negocios. Firmó documentos, acompañó a juntas. Aunque muchas veces no comprendía del todo lo que firmaba, confiaba en su padre ciegamente. Tomás, en cambio, era distinto. Más silencioso, más sensible. A veces creía que le temía a Ernesto. No porque fuera violento, sino por esa manera de imponer su voluntad sin levantar la voz. Se refugiaba en mí. Buscaba mi mirada en las cenas, esperaba mi gesto para saber si todo estaba bien. Y ahora era él quien me ofrecía una pieza del rompecabezas. ¿Lo que viste?, le pregunté esa tarde mientras recogíamos algunos papeles viejos. ¿Fue en la oficina? Tomás dudó. En la oficina de casa, sí. Estaba abierta. Fui por mi cargador y escuché voces. Papá estaba con alguien. No vi bien, pero creo que era Ramiro. ¿El abogado?, asintió. Hablaban bajito, pero me quedé detrás de la puerta escuchando. Me estremecí. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué decían? Papá le preguntó si ya todo estaba ajustado, que no quería errores, y luego mencionó algo de un documento. Dijo, que quede claro, ella no debe recibir nada. Y Ramiro le respondió que él se encargaba. Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Ella no debe recibir nada. ¿Desde cuándo había tomado esa decisión? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Mientras ordenábamos cajas, encontré una carpeta de Ernesto con documentos de la empresa. Papeles sin sentido para mí, contratos viejos, facturas. Pero noté algo extraño.
Había espacios para firmas y algunas estaban en blanco. ¿Faltan firmas?, preguntó Tomás. Asentí. No entendía de leyes, pero sí sabía que Ernesto jamás dejaba documentos incompletos. Todo debía estar en orden. Todo debía estar bajo control. Ese era su lema. Entonces algo hizo clic en mi cabeza. Tu papá era obsesivo con los papeles, murmuré. Si algo está incompleto, tal vez no alcanzó a firmarlo, o alguien lo sacó. ¿Tú crees que alguien pudo cambiar algo? Ya no estoy segura de nada. Y no lo estaba, porque la sombra de Ernesto, incluso muerto, seguía creciendo, y empezaba a notar que muchas piezas no encajaban, que tal vez yo nunca conocí al hombre con quien me casé. Tomás me miró con los ojos grandes, como si por primera vez viera en mí algo más que una madre, tal vez una mujer decidida. Mamá, vamos a encontrar todo, te lo prometo. Y esa promesa, dicha con voz temblorosa pero firme, me dio el impulso que necesitaba. Tal vez no tenía nada en ese momento, pero tenía a mi hijo, y tenía preguntas, y estaba dispuesta a conseguir respuestas, aunque dolieran. Pasaron 3 días sin respuesta del despacho de Ramiro Torres. Llamé e insistí. Fui personalmente. Nada. La recepcionista, siempre amable, ahora me decía que estaba en reuniones, fuera del país, indispuesto. Excusas que olían a evasión, y yo, por dentro, comenzaba a hervir. Sabía que algo no cuadraba. Ernesto pudo haber tenido miles de defectos, pero siempre fue un hombre meticuloso. No era su estilo dejar cabos sueltos, y eso de ella no debe recibir nada, dicho justo antes de morir, me carcomía el alma. La noche del 4.º día, Tomás vino a mi cuarto con una caja de zapatos entre las manos. La traía contra el pecho como si protegiera un tesoro. Estaba en el altillo, dijo, en una esquina detrás de los álbumes viejos. La abrí con cuidado. Dentro había sobres, papeles arrugados, notas manuscritas. Todo olía a Ernesto, su letra, sus sellos. Empecé a revisar uno por uno. Contratos de la empresa, acuerdos de compra, balances, y luego una carpeta azul con una etiqueta despegada. Decía, privado. La abrí temblando. Había una hoja firmada, o casi. En el espacio de la firma, solo una línea vacía. Fecha, 3 semanas antes de su muerte. ¿Esto es un testamento?, preguntó Tomás. Lo era, al menos eso parecía. Reconocí la redacción legal, los nombres, Sebastián, Tomás, yo. Todo repartido con claridad. No figuraban otras personas, pero faltaba la firma. Sin ella era solo papel. Esa noche no pude dormir. Algo me decía que ese documento no debía haber estado escondido. Si Ernesto lo redactó, ¿por qué no lo firmó? ¿O sí lo hizo y alguien lo reemplazó? Sebastián seguía distante. A veces bajaba para comer, otras ni siquiera eso. Yo quería preguntarle si sabía algo, pero temía su reacción. Desde que falleció su padre, algo en él se cerró. No era solo dolor, era otra cosa, como si supiera más de lo que decía. ¿Has notado raro a tu hermano?, le pregunté a Tomás. Desde antes que papá muriera, respondió sin pensarlo. Peleaban mucho. A veces lo escuchaba gritar por teléfono, y una vez papá le dijo que no estaba listo para heredar nada. Esa frase me dejó fría. ¿No estaba listo? ¿Y aún así dejó todo en sus manos? Me senté en la sala con la carpeta azul sobre las rodillas. El silencio de la casa me aplastaba. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. Las cenas donde Ernesto apenas hablaba, las llamadas a escondidas, las veces que desaparecía por días diciendo que eran negocios. Fue en ese instante que escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me acerqué a la puerta con desconfianza, y ahí estaba ella. Una joven de no más de 30 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado, labios pintados de rojo, gafas de sol grandes. Vestía de negro como si el luto aún le pesara. Me miró sin decir palabra durante unos segundos y luego, con voz suave, soltó: yo era su esposa. Creí que había escuchado mal. ¿Perdón? Se quitó las gafas.
Tenía los ojos enrojecidos. Ernesto y yo nos casamos hace un año. Me llamo Victoria. Sentí que el mundo giraba de golpe. Me apoyé en el marco de la puerta para no caer. Eso no puede ser, dije. Yo soy su esposa. Fui su esposa por casi 3 décadas. Lo sé, pero tengo el acta. Él me dijo que ustedes estaban separados. No respondí. No tenía cómo. No podía procesar lo que esa mujer me decía. ¿Puedo pasar?, preguntó. Negué con la cabeza. No, no ahora. Ella asintió con respeto, me entregó un sobre y se fue sin más. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, una copia de una supuesta acta de matrimonio. Fecha: 11 meses antes de su muerte. Lugar: Valle de Bravo. Tomás bajó justo cuando estaba leyendo. ¿Qué pasa?, le mostré el papel. Leyó en silencio. Luego levantó la mirada. ¿Papá se casó con otra mujer? Eso dice esto. Pero ustedes nunca se separaron. Él vivía aquí. Lo sé. Nos miramos. Yo estaba en shock, pero dentro de mí algo encajaba. Las ausencias, las llamadas, las peleas, todo apuntaba a que llevaba una doble vida. Volví a leer el nombre de Victoria. No lo había escuchado antes, nunca la había visto. Y sin embargo, decía haber sido su esposa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esa noche llamé a Ramiro otra vez, de nuevo sin respuesta. Tomás me miró con determinación. «Mamá, esto ya no es solo raro, es sucio». «Sí», respondí. «Y ahora necesitamos pruebas, porque si ella aparece con un papel, nosotros también tenemos uno. Solo falta saber cuál vale más». Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, porque lo que Ernesto escondió, ahora era mío descubrirlo. Los días siguientes transcurrieron como un susurro continuo de ansiedad. Guardé la supuesta acta de matrimonio de Victoria en una carpeta aparte, lejos de la carpeta azul, donde estaba el testamento incompleto. Me costaba mirarlas. Cada una representaba una faceta de una mentira que aún no terminaba de revelar su forma completa. Intenté buscar información sobre ella. Pregunté discretamente a antiguos amigos de Ernesto. Revisé sus redes sociales. Incluso consulté registros públicos. Todo lo que encontré fue una dirección en Polanco y una constancia de actividad como diseñadora de interiores. Nada más. Como si hubiera surgido de la nada un año antes. Sebastián, al enterarse de su existencia, no se mostró tan sorprendido como esperaba. Más bien parecía incómodo. ¿La conocías?, le pregunté sin rodeos. No directamente, respondió, pero sí sabía que papá tenía otra relación. No sabía que se habían casado. ¿Y nunca dijiste nada? No era mi lugar, mamá. Él decía que ustedes ya no estaban bien, que era algo entre ustedes. Esa frase me dolió más que cualquier documento legal. ¿No era su lugar? ¿Qué clase de familia éramos? ¿Crees que todo esto es justo?, pregunté. Sebastián no respondió. Solo se encogió de hombros y salió del comedor. Desde entonces lo sentí cada vez más ausente. Esa noche, Tomás entró a mi cuarto con algo en las manos. «Encontré esto en el cajón del escritorio viejo», dijo. Estaba entre papeles de la empresa. Era una grabadora pequeña de esas antiguas que Ernesto solía usar para memorandos de voz. Apreté el botón de reproducción. El sonido era débil, con interferencias, pero reconocí su voz de inmediato. «Ramiro, esto tiene que estar claro. No quiero que haya forma de que vuelva a reclamar nada. El documento debe estar listo el viernes, sin errores». Pausé el audio. Tomás me miraba en silencio. «Hay más», dijo. Avancé al siguiente fragmento. Ernesto sonaba tenso, molesto. «No confío en nadie, Ramiro, ni en Sebastián. Clara no entiende. Está aferrada a un mundo que ya no existe. Quiero cerrar esto antes de que sea tarde». Me temblaron las manos. Apreté la grabadora contra el pecho. ¿Qué estaba cerrando? ¿A qué se refería? Tal vez al testamento, susurró Tomás, o a algo más. Había una rabia creciendo dentro de mí. No era solo por la traición. Era por la frialdad,
por la estrategia calculada con la que Ernesto había movido sus piezas. Y ahora Victoria aparecía con un supuesto derecho, mientras yo ni siquiera tenía certeza de lo que había quedado escrito al final. Decidí ir a buscarla. Fui a la dirección que encontré, un edificio moderno con vigilancia. Me identifiqué como la esposa de Ernesto y pedí hablar con Victoria. Tardó en bajar. Cuando lo hizo, me miró con una mezcla de culpa y desafío. «No esperaba verte tan pronto», dijo. «Necesito respuestas», respondí. «¿Por qué apareces ahora? ¿Por qué después de todo?» Victoria suspiró. Estaba maquillada, pero sus ojos mostraban signos de llanto reciente. «No vine a buscar pelea, solo quiero lo que me corresponde». «¿Y qué es eso?» «Ernesto me prometió una vida, un futuro. Me dijo que estaba en proceso de divorciarse, que tú ya no eras parte de sus planes». Me mordí el labio para no explotar. ¿Y tú le creíste? Yo lo amaba. Y sí, lo creí. Y si me mintió, no fui la única. Eso me descolocó. No era una respuesta defensiva. Era honesta, dolida incluso. ¿Estás aquí por dinero? Estoy aquí porque él me dijo que yo quedaría protegida. No sé cómo ni con qué. Solo sé que me pidió confiar. Y ahora no tengo nada que me respalde, solo esa acta. La observé con detenimiento. No parecía una estafadora, pero tampoco podía confiar en ella. Le dije que me haría cargo de investigar lo legal, que si había algo real, lo sabríamos. Ella solo asintió como si ya esperara que le cerraran la puerta. Al regresar a casa, Tomás me esperaba con una libreta en la que había anotado lo escuchado en la grabadora. Detalles, fechas, palabras clave. Me sorprendió su madurez, su disciplina. «Papá tenía miedo», dijo. «¿Miedo de qué?» «De que algo saliera mal, o de que alguien lo traicionara». No supe qué contestar, porque yo también empezaba a sentir miedo. No solo por lo que podía encontrar, sino por lo que eso podía decirme del hombre con quien viví casi toda mi vida. Y por primera vez, empecé a dudar si alguna vez lo conocí realmente. La mañana siguiente fue un desfile de dudas. Me desperté con el sonido de mis propios pensamientos, como si toda la noche hubieran estado gritando sin descanso. A pesar del cansancio, me vestí temprano y me dirigí al juzgado. Necesitaba saber si lo que Victoria había traído tenía algún peso legal real. Solicité una audiencia informativa. Llevé conmigo una copia del acta que ella me había entregado, así como la carpeta azul con el testamento sin firma. El funcionario que me atendió, un joven serio con mirada seca, revisó todo con rapidez. «La acta de matrimonio es legal, está registrada correctamente», dijo mientras pasaba páginas. «Pero eso no determina necesariamente derechos de herencia automáticos si existen documentos previos. ¿Tiene usted un testamento?» «Encontré uno, pero no está firmado». Le mostré la hoja. La leyó en silencio y luego negó con la cabeza. «Sin firma no tiene validez. Legalmente es como si no existiera». Sentí un nudo en el estómago. Pregunté si existía algún testamento registrado oficialmente. Revisó en su sistema, buscó por varios minutos. Finalmente, sacó una impresión. «Sí, este fue el último testamento presentado y certificado legalmente. Hace 7 meses. Firmado, sellado, notariado. Ernesto Montoya dejó todos sus bienes y empresas a...» Hizo una pausa. «Sebastián Montoya y Victoria Aranda». La sangre me abandonó el cuerpo. ¿Yo no aparezco? «No, señora. Usted no figura en este documento». Volví a casa en un estado difícil de describir. No era solo rabia. Era incredulidad, una sensación de haber sido borrada, de haber sido reemplazada no solo en el papel, sino en la historia de un hombre con quien viví más de la mitad de mi vida. Al llegar, encontré a Sebastián en la cocina. Le mostré la impresión. «¿Sabías de esto?». Leyó sin decir palabra. Después levantó la vista. «Papá me pidió que lo acompañara a firmar algo hace unos meses. No me dijo qué era exactamente, solo que era importante». «¿Y no preguntaste?». «No, confiaba en él». «¿Y Victoria? ¿También fue con ustedes?». Asintió.
Ella ya estaba muy involucrada con él. Lo ayudaba con temas personales, papeles. Yo solo hice lo que me pidió. Entonces firmaste. Sí. El silencio se volvió espeso. Sentí náuseas. Me alejé de él. No podía ni mirarlo. ¿Cómo pudo firmar algo que me dejaba fuera? ¿Cómo pudo no decirme nada? Mamá, yo no sabía que te estaba quitando todo. No pensé que... No pensaste exactamente. Me encerré en mi cuarto. Tomás entró poco después con la grabadora. Encontré otro audio. Lo reprodujo sin esperar mi permiso. Si algo me pasa, que se respete lo que firmamos. Ella no debe recibir nada. No puedo arriesgarme a que regrese a arrastrarlo todo a su miseria. Esa voz, ese desprecio, no era el Ernesto que conocí. Era otro. Uno cruel, ajeno, calculador. Tomás apagó la grabadora. ¿De verdad hablaba así de ti? No respondí. No podía. Algo dentro de mí se quebraba más cada vez que esa voz sonaba. Esa noche, en medio de la oscuridad, empecé a recordar con claridad momentos que había bloqueado. Peleas, gritos, no físicos, no violentos, pero sí destructivos. Insinuaciones de que yo era débil, que sin él no era nada, que le debía todo. Ahora entendía, esas palabras no eran parte de una discusión, eran una preparación. Me había despojado mucho antes de morir, solo que no lo noté. Al día siguiente pedí a un abogado amigo de mi hermano que revisara todo. Le conté lo que sabía, lo que tenía, lo que había escuchado. Le mostré los documentos, escuchó los audios. Al terminar, me miró con gravedad. Clara, esto está muy sucio. El testamento tiene validez legal, pero si hay indicios de coacción, manipulación o falsificación de intención, puede impugnarse, especialmente si aparecen otros documentos que contradigan su contenido. Aunque no estén firmados, sí, si se prueba que la firma fue impedida de forma ilegal o que hubo engaño. Tomás me observaba con atención. Entonces dijo, «Papá firmó algo más, estoy seguro». «¿Por qué lo crees?» «Porque lo escuché decir que estaba listo, que ya estaba todo como debía ser. Eso fue 2 días antes de morir. ¿Y si ese documento desapareció? Entonces alguien no quiere que lo veas». Lo miré con una mezcla de miedo y determinación. Si había una verdad enterrada, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Tenía a mi hijo, tenía mi memoria y tenía el dolor convertido en fuerza. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal para no perderte lo que viene, porque lo que viene cambiará todo. Durante años, la oficina privada de Ernesto había sido un santuario intocable. Una vez me pidió que no moviera nada, que no limpiara, que no entrara sin avisar. Yo respeté esa petición, pero ahora ese respeto me parecía ingenuo. Tomás y yo decidimos entrar. Lo hicimos con cuidado, como si cruzáramos un umbral sagrado. Todo estaba en su lugar, libros de derecho, carpetas ordenadas, una laptop antigua que nadie había tocado desde su muerte. «Busquemos lo que sea», le dije. «Un archivo, una pista, lo que sea». Revisamos cajón por cajón. Encontramos facturas, correspondencia vieja, copias de escrituras. Pero en el tercer cajón inferior, detrás de un sobre grande, había una carpeta delgada marcada con tinta roja. Firma pendiente. Dentro había un contrato de sucesión patrimonial distinto al testamento validado. Los nombres eran los mismos, pero el contenido era opuesto. Yo figuraba como única heredera, y Sebastián y Victoria aparecían con participaciones mínimas. El documento estaba fechado apenas 5 días antes de su muerte. La firma no estaba. «Otra vez sin firma», dije con frustración. Tomás revisó el reverso y notó una anotación a mano. «Verificar con Ramiro antes de firmar». Mi estómago dio un vuelco. «Esto lo iba a firmar», dijo Tomás. «Pero Ramiro debía aprobarlo primero». Me quedé congelada. Si Ramiro lo vio, ¿por qué no nos lo mencionó? ¿Por qué solo apareció el testamento anterior? Esa misma tarde, le pedí a un amigo que trabajaba en tecnología que revisara la laptop vieja de Ernesto. Tardó unas horas, pero logró acceder.
En el escritorio había una carpeta encriptada. Al abrirla, encontramos una secuencia de documentos digitales, correos y audios. Todo parecía tener relación con su patrimonio. Había archivos duplicados con nombres similares, pero pequeñas diferencias en contenido. En uno yo figuraba como beneficiaria de todo, en otro desaparecía. Aquel patrón se repetía, cambios sutiles, versiones distintas. Pero lo más inquietante fue un archivo titulado Testamento Final B6 PUB PDF. Lo abrimos, estaba completo. Tenía todo lo que coincidía con la carpeta azul, propiedades, acciones, cuentas, todo para mí, y esta vez con una firma digital, la fecha, 3 días antes de su muerte. Esto lo firmó, dije en voz baja, y no lo registraron. ¿Puedes probar que la firma es válida? Mandé el archivo a un perito en firmas digitales. A las pocas horas me llamó. La firma es auténtica, fue registrada en un proveedor certificado, tiene validez legal aunque no haya sido impresa ni notariada, pero puede pelearse. Volví a sentir algo parecido a esperanza. Si eso era cierto, tenía una base sólida para impugnar el testamento anterior. Pero aún faltaba algo. ¿Por qué Ramiro ocultó esto? Esa noche, Tomás trajo algo más. Encontré esta USB en el cajón de papá, escondida en un doble fondo. Dentro había audios, grabaciones de reuniones entre Ernesto y Ramiro. Una en particular nos dejó helados. «Mira, Ramiro», decía Ernesto, «no quiero que esto se use hasta que esté seguro de que ella entiende. No quiero lastimarla más, pero si me pasa algo, esto tiene que salir. Ella fue mi vida. No puede quedar fuera de todo». La emoción en su voz era real. Casi pude ver al hombre que conocí, o tal vez quise verlo, pero lo importante estaba ahí. Ernesto había dejado una última voluntad, solo que Ramiro decidió ignorarla. Me armé de valor. Pedí una cita directa con Ramiro en su despacho, sin previo aviso. Me recibió con incomodidad. «Clara, no esperaba verte». No esperabas que encontrara lo que ocultaste». Saqué una copia impresa del testamento con firma digital. Ramiro empalideció. Esto no tiene validez sin notaría. ¿Y tú no eras el encargado de eso? ¿No eras tú quien debía presentarlo?» Guardó silencio. «Tú manipulaste esto, y voy a probarlo. Tengo los audios, tengo los documentos, y tengo la firma». Por primera vez, lo vi titubear. Su fachada de abogado inquebrantable se resquebrajó. No respondió. Solo se recostó en su silla con las manos juntas, como quien comienza a perder. Volví a casa con la mente girando. Había más por descubrir, lo sabía. Pero ya no estábamos buscando en la oscuridad. Ahora teníamos luz. Tomás, siempre atento, me esperó con té caliente. Lo abracé como no lo hacía desde niño. «Estamos cerca», le dije. Muy cerca, y por primera vez lo sentí también convencido. Ya no era un hijo protegiendo a su madre, éramos dos buscadores de una verdad que otros quisieron enterrar. Tomás siempre fue observador. Mientras Sebastián heredó la voz fuerte de su padre y su gusto por los negocios, Tomás prefirió el silencio, los libros, los detalles. Y fue gracias a esa manera de mirar sin ser visto que descubrimos una pieza clave. Una tarde, mientras yo repasaba los documentos digitales, Tomás se sentó a mi lado con expresión grave. «Mamá, creo que necesito contarte algo más». Lo miré, dejé todo y presté atención. Fue el día antes de que papá muriera. Me llamó a su oficina, algo raro porque casi nunca lo hacía. Quería hablar. Me dijo que había cosas que tenía que saber, que pronto todo cambiaría. ¿Qué cosas? No fue claro, pero me dijo que no debía confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en Sebastián. Me dijo que si algo le pasaba, debía buscar sus archivos, que ahí estaría la verdad. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué Tomás no me lo había dicho antes? ¿Por qué no me lo contaste en su momento? Porque no entendí. Pensé que era una forma extraña de darme un consejo, pero ahora todo tiene sentido. Tomás se puso de pie. Caminó de un lado a otro, nervioso. «Y hay más.
Esa noche escuché una discusión. Papá estaba hablando por teléfono con alguien. Estaba alterado. ¿Qué decía? Dijo algo como: no me arrepiento de lo que firmé. Si me muero esta noche, que se cumpla lo que dejé claro. Y luego gritó: ella no recibirá nada. Si yo muero esta noche. Me quedé helada. ¿Estás seguro de eso? Asintió sin dudar. Lo recuerdo porque me asustó y porque lo dijo con una voz que nunca le había escuchado, como si supiera que iba a morir. Esas palabras me persiguieron todo el día. Si me muero esta noche, ¿fue una metáfora o una advertencia? Decidí revisar el historial médico de Ernesto. Llamé al cardiólogo que lo trató los últimos años. Le dije que necesitaba una copia de sus últimos chequeos. No fue fácil. Tuve que demostrar mi vínculo como esposa legal, pelear con burocracia, insistir durante horas. Finalmente, me enviaron un correo con los informes. El último chequeo fue apenas una semana antes de su muerte. Según el informe, estaba estable. Presión controlada, colesterol bajo, ritmo cardíaco sin alteraciones. No había ninguna razón para pensar en un infarto inminente, y sin embargo, murió de uno. ¿Te parece extraño?, le pregunté a Tomás, mostrándole el documento. Sí, él se cuidaba mucho. Corría todos los días, comía sin sal. No me cuadra. Lo que más me inquietaba era el tono de aquella llamada. Si Ernesto sentía que su vida corría peligro, ¿por qué no hizo nada? ¿O sí lo hizo? Volví a revisar los audios de la USB. En uno, apenas audible, Ernesto decía: si algo me pasa, no fue un accidente. Lo dejo grabado aquí. No fue natural. Tuve que escuchar ese fragmento 3 veces para asegurarme. Su voz era baja, cansada, como si supiera que el tiempo se le escapaba. Llamé a mi abogado. Le conté todo. Las palabras de Tomás, los informes médicos, el audio. Eso puede considerarse prueba. No es prueba directa, pero sí indicio de posible manipulación o amenaza. Y combinado con los documentos que tienes, podemos iniciar un proceso más profundo. Incluso solicitar una exhumación si fuera necesario. La palabra me estremeció. ¿Exhumar a Ernesto? Si hay indicios de muerte provocada, es procedente. Me quedé en silencio. Habíamos llegado a ese punto. Tanto se había enredado la vida de Ernesto. Mientras procesaba todo, Tomás se me acercó con algo más. «Mira esto», dijo, mostrándome una hoja escrita por él. Hice una línea del tiempo. Papá cambió su testamento al menos 3 veces. En uno salías tú, luego Sebastián, luego Victoria. Y finalmente tú otra vez, todo en menos de un año. Lo leí con atención. La secuencia tenía lógica. Cada cambio coincidía con algún conflicto en la familia. Peleas, silencios, viajes repentinos. Ernesto había estado indeciso o presionado, y si alguien quería asegurarse de que el último documento no saliera a la luz, podía tener un motivo. Tomás, ¿crees que alguien pudo haberlo? No terminé la frase. Él bajó la mirada pensativo. No sé, pero creo que alguien no quería que cambiara de opinión otra vez. Sentí una oleada de angustia, pero también de claridad. No estábamos lidiando solo con documentos o derechos legales. Estábamos enfrentando algo más oscuro, una red de decisiones, presiones y quizás traiciones. Y la clave estaba en lo que Ernesto sabía, en lo que dijo, en lo que temía. Ya no era solo mi herencia lo que estaba en juego, era la verdad. En medio de todo el caos, decidí revisar la nube personal que Ernesto usaba para guardar sus archivos más delicados. Tenía acceso desde hacía años, pero nunca lo había explorado a fondo. Ernesto me había dado la contraseña en algún aniversario, como gesto de confianza. Nunca imaginó que llegaría el día en que la usaría para buscar respuestas. Me senté con Tomás frente al monitor. Accedimos a la cuenta, navegamos entre carpetas, proyectos, facturación, privado, Clara. En la última había documentos personales, cartas que me había escrito pero nunca me dio. Algunas eran hermosas,
otras confusas. Parecía debatirse entre el amor y la culpa. Entonces, en medio de tantos archivos, lo encontramos. Una carpeta llamada Final Verdad. Dentro, el archivo. Testamento, último, verificado, .pdf. Lo abrimos. Era real, completo. Contenía todos los datos, sellos digitales, firmas. Y estaba claro, me nombraba heredera universal. Sebastián y Victoria figuraban solo como testigos, sin participación económica. Fecha: 3 días antes de su muerte. Y lo más importante, firmado electrónicamente por Ernesto Montoya, validado por una entidad certificadora. ¿Esto es oficial?, preguntó Tomás. Sí, tiene todo. Y esta vez, no está incompleto. Mi corazón latía con fuerza. Teníamos lo que buscábamos. El documento que Ernesto quiso dejar como legado real. El que nunca llegó a las manos del abogado, o más bien, el que Ramiro ocultó deliberadamente. Volví a contactar al notario digital. Le pregunté si recordaba ese archivo, esa firma. Sí, claro, me dijo. Ernesto fue muy claro. Quiso que el documento se activara automáticamente si pasaban 72 horas sin modificarlo. Eso lo valida legalmente. Está en nuestro sistema, tiene peso jurídico, estaba temblando. Por primera vez en semanas, sentí que algo tenía sentido. Ernesto había cambiado de opinión. Había vuelto a pensar en mí y se había asegurado de que su decisión quedara grabada. Entonces, ¿por qué Ramiro presentó otro testamento? Eso habría que preguntárselo a él. Pero ya no quería preguntas. Quería justicia. Tomás imprimió una copia del archivo. Lo llevamos al abogado que me estaba ayudando. Lo revisó con atención, palabra por palabra. Al terminar levantó la vista y dijo: «Clara, esto es definitivo. Tienes lo necesario para impugnar el otro testamento». Lloré, no de tristeza, sino de alivio. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿No hay límite? Aún estás en plazo. Podemos presentar esto mañana mismo. Decidí no esperar. Esa misma noche Sebastián regresó a casa. Lo cité en la sala. No quería más silencios entre nosotros. «Tu padre me dejó fuera», le dije. Pero cambió de opinión, tengo la prueba. Le mostré el documento, lo leyó con calma. No dijo nada durante largos minutos. Finalmente lo dejó sobre la mesa y murmuró: «Ese no es el testamento que firmé con él. Porque firmaste uno anterior. Él lo cambió sin decírtelo. ¿Y por qué no me lo dijo? Tal vez porque ya no confiaba en ti». Sus ojos se endurecieron. No discutimos, solo se levantó y subió a su cuarto. Cerró la puerta con suavidad, pero su silencio era más ruidoso que un portazo. Poco después, Victoria me llamó. No sé cómo supo lo del nuevo documento. Tal vez Sebastián le contó. «Necesito hablar contigo», dijo casi suplicando. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que realmente pasó entre Ernesto y yo». Nos vimos en una cafetería discreta. Estaba distinta. Menos segura, más humana. Clara. Él me dijo que había hecho cambios, pero no me explicó. Me sentí desplazada, como si me hubiera usado. ¿Y no es eso lo que hiciste tú conmigo? Yo lo amaba, y él me hizo creer que todo estaba claro, que tú ya no formabas parte de su vida. Pues nunca dejó de formar parte de la mía. Victoria bajó la mirada. Parecía sinceramente afectada. ¿De verdad vas a llevar esto a juicio? Voy a defender lo que me pertenece, lo que él quiso que tuviera. Entiendo. Se marchó sin discutir, y por primera vez sentí que tal vez no era mi enemiga. Solo otra pieza más en un juego que ella tampoco comprendía del todo. Esa noche, Tomás me abrazó. Lo lograste. Lo logramos. Porque él fue mi sostén, el único que creyó en mí desde el primer día. Pero sabía que aún no estaba todo dicho. Ramiro no se iba a rendir fácilmente, y en el juzgado la verdad debía enfrentarse a la mentira con pruebas, no con intuiciones. Y ahora yo las tenía. El día de la audiencia llegó antes de que pudiera prepararme emocionalmente. Me vestí con la misma calma con la que un soldado se alista para la guerra. Llevaba en mi bolso cada documento,
Cada audio transcrito, cada prueba obtenida con paciencia, dolor y determinación. El juzgado estaba lleno. Sebastián no estaba conmigo. Victoria sí. Se sentó a 2 filas de distancia, sola, sin maquillaje, con la cabeza baja. No cruzamos miradas. Ya no hacía falta. Ramiro llegó acompañado de su asistente. Su expresión era la misma de siempre, impasible, fría, calculada, pero sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Cuando el juez llamó al caso, me levanté con firmeza. Mi abogado presentó los documentos, el testamento con firma digital, los registros de validación oficial, la carta del notario certificador. Luego vinieron los audios, grabaciones claras donde Ernesto manifestaba sus verdaderas intenciones. Cada palabra resonaba en la sala como un clavo más en el ataúd de la mentira. Ella fue mi vida, no puede quedar fuera de todo. Esa frase, repetida en uno de los archivos, hizo que algunos asistentes se miraran entre ellos. Ramiro seguía en silencio, con el ceño ligeramente fruncido, como si no esperara esa contundencia. Mi abogado fue claro. Señoría, el documento presentado por el abogado Torres no solo fue reemplazado por voluntad directa del fallecido, sino que se omitió deliberadamente el archivo más reciente, plenamente válido según la ley. El juez pidió revisar ambas versiones. Solicitó un peritaje digital inmediato que ya habíamos preparado. Los resultados fueron concluyentes. El archivo más reciente había sido firmado de forma legal y cargado en la nube personal del testador, lo cual constituía un acto voluntario y válido. Ramiro pidió la palabra. Su voz sonó tensa. Con todo respeto, señoría, el documento que presenté fue el último que el señor Montoya me entregó en vida. Si él hizo cambios posteriores sin notificarme, yo no podía saberlo. Mi abogado se levantó de inmediato. El señor Torres figura en audios donde se menciona explícitamente su conocimiento del cambio. Y más grave aún, se escucha su voz aceptando ocultar el nuevo documento. Se reprodujo un fragmento más. ¿Estás seguro, Ernesto? Esto lo cambia todo. Clara no recibirá nada. ¿Estás listo para eso? El juez lo escuchó con atención, tomó notas y luego ordenó que los peritos forenses revisaran la autenticidad de las voces. Confirmado. Era Ramiro. El ambiente en la sala cambió. Ya no había duda de que algo sucio se había intentado encubrir. Entonces, pedí declarar. Señoría, no estoy aquí solo por una herencia. Estoy aquí por la verdad, porque fui esposa, madre, compañera, y porque alguien quiso borrarme como si nunca hubiera existido. Mi voz tembló, pero seguí. Lo que está en juego no es solo dinero, sino la dignidad de una vida entera compartida, y mi hijo menor fue testigo de todo. El juez aceptó la declaración de Tomás. Mi hijo subió al estrado, nervioso pero firme. Contó con detalle todo lo que vio, lo que escuchó, lo que encontró. Su voz clara, directa, sin exageraciones. Mencionó las palabras exactas que Ernesto dijo la noche antes de morir, lo que escribió, lo que temía. Cuando terminó, hubo un silencio denso en la sala. El juez anunció su decisión provisional. Suspendería los efectos del testamento presentado por Ramiro y reconocería como válido y legítimo el documento final con firma digital hasta que concluyera la revisión oficial. Victoria bajó la mirada. Ramiro cerró los ojos con resignación. Y yo exhalé como si no hubiera respirado en semanas. Al salir, Sebastián me esperaba en la puerta. No dijo nada al principio, luego en voz baja soltó. Papá me hizo firmar sin explicarme, me usó. Lo entiendo ahora. Lo siento, mamá. No respondí con palabras, solo asentí. Ya no quería más confrontación. Había suficiente ruina entre nosotros, pero su disculpa fue un bálsamo inesperado. Victoria se acercó después. Su voz era apenas un susurro. Yo tampoco sabía que te había dejado todo. Lo siento. No era necesario que vinieras al juzgado, le dije. Sí, sí lo era. No hubo abrazos, no hubo reconciliación, solo aceptación.
Mientras caminaba hacia la salida, sentí que cada paso me alejaba de una sombra. No era una victoria todavía, pero era el comienzo de algo que me habían querido arrebatar: el derecho a ser reconocida, a ser escuchada, a tener justicia. Y ahora, nada ni nadie me la quitaría. Días después de la audiencia, el juez emitió el fallo oficial. El testamento firmado digitalmente fue reconocido como el documento legítimo y final. Las propiedades, empresas y cuentas pasaban a mi nombre como única heredera. El resto, incluyendo el testamento anterior, fue anulado. No hubo celebración, no hubo alegría. Solo una paz densa, como cuando cesa la tormenta y uno apenas empieza a procesar el daño. Ramiro fue citado a declarar en una investigación por falsificación, obstrucción y posible manipulación de documentos privados. Su rostro, antes altivo, ya no aparecía en las oficinas donde había reinado durante años. Su despacho cerró semanas después. Victoria no apeló. Recibí una carta suya breve, donde admitía que lo que tuvo con Ernesto no fue lo que imaginó. Me devolvía un reloj de él, diciendo que no quería conservar nada que no le correspondiera. Sebastián, por su parte, pidió perdón una vez más. Dijo que quería alejarse un tiempo, repensar todo. Se fue a vivir al extranjero, lo respeto, a veces escribimos. Las heridas tardan en cerrarse, pero no lo he perdido. Solo estamos aprendiendo a reconocernos desde la verdad. Tomás, en cambio, floreció. Empezó a hablar más, a expresarse con claridad. Retomó sus estudios con energía nueva. Se convirtió en mi apoyo más firme, en mi cómplice silencioso. ¿Te arrepientes de haber enfrentado todo esto?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Pensé antes de responder. No, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Él sonrió. Yo también. La casa volvió a llenarse de sonidos pequeños: el hervidor por las mañanas, los pasos por el pasillo, las páginas de un libro al pasar. Ya no era el silencio tenso del duelo, sino uno limpio, honesto. Recorrí los rincones donde solía sentarse Ernesto. No lo odiaba. Aún lo recordaba con cariño en algunos momentos, pero ahora veía sus decisiones sin la venda del amor incondicional. Entendí que el poder lo había transformado, que el miedo a perder control lo había llevado a mentir, manipular y herir. No necesitaba justificarlo, solo aprender. También comprendí algo fundamental. Cuando dejamos que alguien nos borre, poco a poco, sin protestar, un día despertamos y ya no estamos ahí. Solo somos una sombra de lo que fuimos. Y recuperar la voz cuesta, pero vale cada palabra, cada lágrima, cada verdad revelada. Decidí usar parte de la herencia para crear una fundación, ayudar a mujeres en situaciones similares. No para vengarme, sino para que ninguna tuviera que pelear sola como yo lo hice. Lo llamé Herencia Viva, y ahí, entre trámites y proyectos, redescubrí sentido. No en el dinero, sino en lo que podía construir con él. Un día encontré en una caja vieja una carta sin abrir. Era de Ernesto, escrita a mano, fechada semanas antes de morir. Decía: Clara, no sé si algún día leas esto. Estoy atrapado en mis decisiones, en mis errores. He hecho daño, pero tú fuiste siempre mi centro. No sé si tenga tiempo de arreglar todo. Solo espero que, si no llego a hacerlo, encuentres las piezas y que algún día puedas perdonarme. No te merecías el silencio ni las sombras. Lloré, no de rabia, no de tristeza, sino de comprensión, porque por fin todo estaba dicho. El pasado no cambia. Pero la forma en que lo llevamos sí. Hoy vivo con menos certezas, pero más verdad. Con menos miedo, pero más voz. Y aunque me quitaron mucho, me quedó lo esencial: mi integridad, mi historia, mi derecho a ocupar el lugar que construí con años de amor, esfuerzo y lealtad. Si esta historia te dejó sin aliento, suscríbete al canal para no perderte el próximo relato impactante. Y si quieres seguir con emociones fuertes, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Allí continúa la experiencia. No te lo pierdas. Gracias por escucharme.